Bien, queridos hermanos, saludamos a todos ustedes esta noche, agradecidos de que Dios nos dé la fuerza, la salud, la paz y la bendición para compartir con nuestros hermanos y con todos ustedes este estudio y este culto de oración. Damos gracias a Dios de que hay hermanos ya, que hay un grupo ahí que lo está viendo, y esta noche tendremos la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 4 o final. Recuérdense que después de terminar Hechos de los Apóstoles, nos dimos a la tarea de estudiar las epístolas carcelarias, las epístolas de la cárcel. El apóstol Pablo escribió en la cárcel. Empezamos con Filipenses, los 4 capítulos, después vinimos a Colosenses y estamos ya en el 4º capítulo de Colosenses. Este 4º capítulo tiene solamente 18 versículos y es, se puede decir, un capítulo muy cariñoso, lleno de cariño, amor, recomendaciones. Se ve que es una carta muy amorosa, llena de calor humano y de apelaciones a la fidelidad. Para empezar, vamos a leerles unos versículos de Colosenses capítulo 4. Oigan bien, le voy a leer en el versículo 2, Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a presentarnos delante de Dios en su palabra, y yo voy a leer el capítulo completo. Después entonces vamos a venir de nuevo explicando, ¿ok? Capítulo 4 de Colosenses. Dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo tremendo para el mes de la oración. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto casi me habla de evangelismo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso es figurado, ustedes entienden, ¿verdad? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Saludos finales. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, no Epafrodita, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes
perfectos y completos. Recuérdense que Pablo hablaba casi predicando, en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decir a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación, el saludo de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Este final de Colosenses tiene cosas muy importantes y también cosas únicas. Aquí ya vamos a llegar ahorita a ver que hay una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Laodicea. Tienen que entender, mis queridos hermanos, de que no tenemos en la Biblia todo lo que se ha escrito. ¿Por qué sabemos que es verdad que había una iglesia llamada Laodicea? Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2, y estamos leyendo ya palabras del hermano Juan, cuando usted ve allí en el capítulo 3, está hablando, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Así que sí, había una iglesia en Laodicea que estaba muy cerca de Colosas. Yo no sé si mira, tiene el mapa por ahí del segundo viaje misionero de Pablo. Recuérdese que es el viaje en que él trata de ir a Bitinia y trata de ir a Galacia y no puede, llega hasta Troas. En Troas se le presenta al varón macedonio, pasa a Macedonia, y en Macedonia, en la provincia aquella, la primera ciudad importante es Filipos. Allí cae preso y ahí empieza, se desencadena todas estas situaciones. Después lo lleva a Tesalónica, después va hasta Atenas. Pero en el mapa usted no ve que Pablo llegue a Colosas. Lo más cerca que estuvo fue Éfeso. En Éfeso, sí, bastante cerca de la Odisea de Hierápolis. Después vamos a ver esto. Pero lo que quiero decirle es que había una iglesia allí, y según lo que vimos en Colosenses capítulo 1, esa iglesia surgió por el trabajo de Epafras, como lo oísteis desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Colosenses 1:7. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Así que por ahí se va viendo en la carta, en el capítulo 1, que Pablo no había ido nunca a Colosas. Él no era el fundador de Colosas, en este caso, perdón, de la iglesia de Colosas, sino que había sido por mediación de uno de sus jóvenes ministros. Si ustedes miraran el Nuevo Testamento como una cosa normal del movimiento de la vida cristiana, se darían cuenta que ustedes están acostumbrados a ver eso. Muchas iglesias fundan misiones que se convierten en casas culto y se convierten, por lo menos así ha sido en nuestra patria, en Cuba, y después alguien se hacía cargo de eso. A veces la misión surgía porque alguien empezaba a dar culto en su casa, y después entonces
era que iba el pastor allá o iba un grupo de hermanos, se seguía la obra y todo eso terminaba después en una iglesia que andando los años se hacía una iglesia poderosa. Y que entiendan esto, que el apóstol Pablo no fue el creador directamente pero ya después se empezó a ocupar del trabajo misionero, de la enseñanza, se ocupó de darle la doctrina, sistematizarle la enseñanza doctrinal. Así que vamos a ir viendo el capítulo 4, ya esta conclusión. Yo le puse una carta llena de calor humano y de apelaciones a la fidelidad. Así que lo tengo escrito todo aquí, con algunos comentarios. La primera palabra que se escribe en el capítulo 4 es amos. Amos. Recuérdense que vivíamos en una época donde había amos y siervos. Habían los señores y estaban los esclavos. Y el apóstol Pablo, aunque no se mete en un tema social a pelear por la emancipación desde el punto de vista político-social, sin embargo, él hace una apelación con la autoridad que él tenía para que dentro de la iglesia de Colosas, si había alguno que tenía una posición de eminencia y si había alguno que tenía bienes y tenía servidores, él le dice que a pesar de eso, ellos son siervos. No pueden ser déspotas, sino tienen que tratar a sus trabajadores con amor. Y esto no, en aquella época esto era una cosa nueva, es una anticipación. Porque vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Los amos no le importaba lo que los siervos creían como justo y recto. Es más, ellos vivían para ellos. Eso casi siempre la gente que tiene mucho menosprecia a los que no tienen nada, casi siempre. Y a veces los dueños tienen que ser que tengan muchos principios para que trate a los subalternos con amor. Y eso pasa en todos los niveles de las jefaturas del mundo. Pero Pablo le dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que eso no se le puede decir a un jefe que no tenga a Dios, un jefe inconverso o un incrédulo. Pero sí puede apelar al corazón de un cristiano que tiene una posición de liderazgo. Él es dueño, él es un amo, pero tiene que mirar a sus siervos con una manera justa, pensando que por encima de él tiene un jefe, un amo, que es el Señor Jesucristo y Dios. Qué lindo, ¿verdad? Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Una manera muy eficaz de apelar a la conciencia religiosa para que esa conciencia religiosa o cristiana se manifieste en la vida cotidiana, en la vida social. Punto número 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo siempre enseñaba a sus ovejas que había que orar y había que perseverar. Pero la palabra perseverar es mantenerse en una acción constante, velando. Velando, bueno, viene de la palabra vela, que era aquellas vigilias que se encendían, había 4 en cada noche, duraban 3 horas cada vela, de 6 a 3, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, y de 3 a 6, la última vigilia, a la 4ª vigilia de la noche, el Señor vino caminando sobre las aguas. ¿Se recuerdan de eso? Así que velando, estando mirando, no durmiendo, sino viendo la vela
gastarse con los ojos abiertos y el corazón también. Orando también al mismo tiempo por nosotros ¿qué pedía Pablo? Para que tengamos muchas cosas materiales, para que podamos comer bien, para que no se metan con nosotros, para que no suframos nada. No, él estaba preso. Él sabía que aquello dependía de la gracia. Pero él pedía, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mire, hay un momento en que Pablo habla de cómo en el pretorio, ¿no vieron en Filipenses? Cómo en el pretorio se extendió la fe. Ustedes saben, se imaginan a un Pablo encadenado a un soldado, o que el soldado tenga que estar en la puerta de la casa mirando. ¿Ustedes creen que Pablo no le va a predicar el Evangelio? ¿Ustedes creen que aquellos soldados que vieron el naufragio, aquel soldado, aquel carcelero que vio las puertas de la cárcel abrirse, los milagros, donde quiera que él llegaba, los que cuidaban a Pablo participaban activamente de la vida espiritual de este hombre lleno de Dios? Por eso es que en casa de César después había creyentes. Por eso es que las bendiciones del Evangelio se hicieron patentes en todo el pretorio, es decir, en toda la guardia pretoriana. Se cruzaron de unos a otros. Aquella gente fueron tocados por el Evangelio, viviendo por este hombre el misterio del Evangelio, de que el Evangelio es para todos los seres humanos. La unidad de la raza humana en aquella época era un misterio para mucha gente. La gente no podía entender esto, pero Pablo estaba preso por eso. Versículo 4. Lo que Pablo quería era que lo manifieste como debo hablar. Yo creo que todo cristiano es sincero si se pone a pensar en la manera en que influye sobre otros con el Evangelio en su vida. Hay algunos que todavía guardan aquella antigua manera de vivir cristiana de ocultar la fe. Eso lo vivimos nosotros en nuestra patria para no sufrir persecución por la cruz de Cristo. Algunos en el tiempo de Pablo y un poquito atrás para no sufrir persecución por la mano de los judaizantes. Después para no sufrir persecución de mano de los romanos. Y así siempre hubo algunos que trataron de, como decían los antiguos, nadar y guardar la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Trata de no señalarte, trata de ser, pero no llame mucho la atención. Entonces, Pablo pedía todo lo contrario. Pablo pedía que él pudiera hablar con denuedo, con el poder. Y eso fue en realidad lo que la iglesia primitiva recibió. Si ellos no están llenos de denuedo, de poder espiritual, de entusiasmo, de valor, ellos no hubieran alcanzado a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo vino, les trajo todo eso sobre ellos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, con gracia. Como los capítulos, los versículos no existían en aquella época, todo esto es continuado. Lo que me parece que está diciendo es que tienen que, con la gente que no son cristianos, tienen que andar ligero y tienen que redimir el tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos se te van la gente de abajo, o se te van desde el lado tuyo, o se mueren, o se mudan. Si por el qué dirán, por temor, lo que sea, no le hablas, no le pones la sal de la tierra a tu palabra, bueno, lo que va a pasar es que esa gente tal vez se crean que tú eres una persona muy buena persona, pero no sepan por qué tú eres buena persona. Eso es lo importante. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Uno tiene que estar lleno de la palabra para poder responder. Saludos finales. Vamos a ver la relación personal de este misionero del siglo I con su iglesia. En primer lugar, él dice que Tíquico
le va a contar a ellos cualquier detalle de su vida. No le dice a Tico, no digas nada de mí. Le dice a Tico, tú cuéntale a ellos las cosas que ellos quieren saber. Todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. No me canso de decirle que Pablo era un predicador nato. Él dividía las ideas, era costumbre. Fíjense cómo dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. No tenía a menos poner a la altura de un hombre como él, apóstol, poner a uno de sus servidores, decir, él es un consiervo mío. En vez de decir, no, es uno de los muchachos que me ayuda aquí, no, es un consiervo mío, no es un hijo mío espiritual. Él no se pasaba la vida diciendo que era su hijo espiritual, sino que era un consiervo amado. Eso es importante. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y dice que lo mandó con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, ellos lo harán saber. Por la epístola a Filemón sabemos que Onésimo fue un esclavo que después cayó preso, el apóstol Pablo le predicó, se convirtió y después se lo manda a Filemón, que todo parece indicar que era su jefe. Y así el evangelio se convertía en un paliativo de las diferencias sociales. Por eso yo pienso que ningún cristiano necesita un código de familia o necesita un código moral más elevado que el evangelio mismo. Creo que la sangre de Cristo en el corazón y el señorío de Cristo sobre nosotros nos hace humildes. El amor de la iglesia nos hace hermanos. El comprender que el evangelio es para todas las naciones, el señorío de Cristo en todas las naciones nos hace iguales, nos hace comprensivos a que todo el mundo tiene un alma y que Dios los ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Bien, hermanos, adelante. Tuvimos un problema técnico, apagamos todo, reseteamos el internet para ver si ustedes ahora pueden estarlo mirando, ¿ok? No sé por dónde me quedé, pero estábamos en los saludos finales y dice que envió a Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Le estaba diciendo de que Onésimo se convierte en la prisión, y después lo vamos a ver en la epístola que le escribe a Filemón. Pero lo que le estoy tratando de explicar es que la empatía se llama eso, la comprensión del sentimiento ajeno es muy importante cuando usted va a hablar con alguien del evangelio. Si usted va a hablar con alguien del evangelio, tiene que ir hasta el punto de contacto de que él pueda comprender su pensamiento y usted pueda comprender el suyo. Porque si no, usted no va a poder usar las palabras y las ideas que usted va a tener que dar. Así que, perdón. Todo está pasando. Ahora va a decir en el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. A mí me llama la atención que este hombre extraordinario, que es un apóstol como ninguno otro, y está mandando recado, ¿no? No se le olvida. Y quizás hay uno que le está diciendo, háblale de mí, acuérdate, le está escribiendo. Aristarco, mi compañero de prisiones, un saludo. Por eso sabemos que son de las epístolas de la cárcel. Y Marcos, el muchacho que un día viró para atrás en la obra y que no quiso ir con ellos y que por cuenta de él tuvo un problema con Bernabé, su tío, y Bernabé al fin se fue con Marcos y él se tuvo que ir con Silas, pero ya pasó todo, no quedó ningún rescoldo de resquemor. Así tienen que ser los cristianos. Y ahora
ve a Marcos. Marcos está con él, Marcos está con Pablo, ayudándolo en la cárcel. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Ahora le está abriendo el camino a alguien que cuando empezó era un muchacho pusilánime, yo con este no ando. Pero han pasado los años y ahora Marcos se ha hecho una persona necesaria, ahora ha madurado, y ahora el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses que reciban a Marcos. Esa es la cosa que uno hace cuando uno puede recomendar a alguien. Oye, sí, mándenlo a predicar, ese es un buen pastor, es un buen cristiano. Dice también Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Así que han pasado los años, pero con todo y eso, hay algunos que se mantienen en sus relaciones con los judíos, algunos de la circuncisión. Y dice que esa gente ha sido para él un consuelo. En el 12 habla de Epafras de nuevo, el que habló en el capítulo 1. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Epafras se pasa la vida orando por ustedes, hermano. Epafras no se olvida de ustedes, hermano. Claro, lo que pasa, lo único que suena aquí raro es el nombre de Epafras. Si fuera Perico, Perico está siempre orando por ustedes. Ustedes dicen, oh, qué Perico más buena gente es. Así que dice que era un siervo de Cristo, que siempre oraba y que en sus oraciones, había 3 puntos en sus oraciones: que la gente de Colosas estuvieran firmes, que la gente de Colosas fueran perfectos y que la gente de Colosas fueran completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, de él yo doy testimonio de que tiene un gran interés, una gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Vamos un momentico a la Odisea. Estaba mirando aquí sobre la Odisea y copié la Odisea bien pegado en el mapa. Si ustedes lo ven en el mapa del segundo viaje misionero, quiere decir gente justa. Dice que combate, quiero que sepáis con gran lucha tengo con vosotros y por lo que están en la Odisea. Colosenses 2:1, una ciudad rica en Asia Menor fundada por Antíoco II en el 261 después de Jesucristo, ciudad principal del circuito de las 7 iglesias a las cuales Juan le manda el Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y allí las iglesias, una de ellas era la Odisea. La ciudad quedaba en una de las grandes rutas de comercio asiática y esto le daba seguridad de prosperidad comercial. La Odisea se destacaba como un centro bancario, era rica, se había enriquecido y no tenían necesidad de nada material, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Por eso Pablo le dice, por eso el Señor le dice por medio de Juan en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El valle Lico producía una lana negra brillante, elemento principal de mantos y alfombra que hicieron famosa y rica a la ciudad. Había una escuela de medicina que producía colirio desde aquella época y ungüento para los ojos. Por eso el Señor le dice, búscate colirio tú del tuyo para que tú veas, porque estás ciego y no sabes nada de lo que está pasando. Eso le dice el Señor cuando escribe a las 7 iglesias de Asia. La peor de todas fue la Odisea. Pues sí, el apóstol parece que le escribió una carta, después lo vamos a ver. Dice, os saluda Lucas, el médico amado que siempre andaba con Pablo y fue el que escribió Hechos, y Demas, que en esta época todavía estaba junto con Pablo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Parece que la iglesia de la Odisea se hizo en la casa
de ninfas. Ninfas, como tantas iglesias, como tantos grupos devocionales. Hay iglesias que desaparecen con los años. Hay lugares donde se ha predicado el evangelio durante años y por razones de que los dueños de la casa se mudaron, vendieron esto o aquello, pasó algo, un fenómeno, a veces esos lugares dejan de ser centros misioneros y cuando pasan los años algunos ni se acuerdan de que ahí hubo una misión. Cuando esta carta, escuchen esto, haya sido leída entre vosotros, hacer también que se lea en la iglesia de Laodicense y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Conclusión, hay una carta que se perdió. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que la carta de Efesios, que vamos a empezar a estudiarla el próximo miércoles, es la carta circular que también había que leerla en la Odisea y en Colosas. Algunos dicen eso. Otros dicen que no, que una carta dirigida solamente a la Odisea y se perdió. Es posible que se haya perdido porque las cosas que decía eran fuertes. Si la Odisea ya estaba medio perdido en el siglo, a finales del siglo I, en el año 95, cuando el Señor le escribe a las 7 iglesias, ya la Odisea estaba totalmente perdida. Es posible que unos años antes, cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Colosenses, ya tenía cosas fuertes que decirle. Por eso, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Tenía lucha, tenía carga, tenía preocupación. Pero ahora díganme ustedes, ¿se tiene preocupación por una iglesia que está todo bien, que está creciendo, que está en gozo, que está en paz? ¿Se tiene preocupación? No. Se tiene gozo, se tiene alegría, se tiene esperanza, pero no se tiene preocupación. La preocupación empieza a surgir en el corazón de un pastor cuando un miembro empieza a excusarse y empieza a faltar a la iglesia. Cuando un miembro empieza a excusarse y no empieza a servir. Eso es malo. Así que bueno, corriendo un poquito, saludar a los hermanos que están en la Odisea. Viene todo esto. Decir al equipo que parece que había olvidado su ministerio: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Por último, la salutación de siempre, el saludo de su propia mano. Parece que él escribía un pedacito: acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Una carta llena de calor humano, de recuerdo, de cariño. Yo pienso que así tiene que ser un cristiano, no importa cuán elevado, si es doctor, si es profesor de un seminario, sea quien sea conocido. En estos últimos 2 años que estuve estudiando en Fort Worth, conocí profesores muy eruditos, pero muy cariñosos, muy asequibles. Conocí estudiantes que tenían un poquito de liderazgo en una clase y eran insufribles, difíciles de poder conversar con ellos. Quiere decir que a mí me parece que el poder del Espíritu Santo, la obra que hace en cada uno, si está obrando en tu vida con su poder, eso va a hacer que tú pases por encima de cualquier situación con las características que un cristiano debe tener. El fruto del Espíritu se tiene que ver en cualquiera, lo mismo en un pastor que en un miembro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es para todos. Eso no es para los subalternos, no es para los principiantes, ni es para los seminaristas. Eso es para los graduados, eso es para los pastores de años, eso es para los profesores, eso es para los eruditos, eso es para cualquiera que diga que ama al Señor Jesucristo. Y Colosenses 4:1 nos enseña algo. Amos, si alguno está en el lugar de eminencia, sepa que hay uno por encima de ti,
hacer lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que, mis queridos hermanos, me encanta ver que el apóstol Pablo era un hombre asequible, que hablaba con la gente de su casa, y esto es bueno. Y creo que esta pandemia nos ha quizás sensibilizado a estar más cerca de nuestro pueblo. Pienso, nosotros los pastores nos reunimos, por lo menos aquí en Miami, nos reunimos todos los martes. Hay un grupo en el Southwest y hay un grupo en el Northwest. Por lo menos este grupo del Northwest es fiel para reunirnos todos los martes. Y eso es bueno porque aparte del compañerismo, siempre estamos oyendo los motivos de oración y las preocupaciones de la gente. Por ejemplo, de nuestra iglesia no hablamos de los motivos de oración de los enfermos. Yo creo que eso se nos pasó. Pero de todas maneras tenemos los mismos que tenemos en el boletín, y tienen que añadirle ahí que hablamos del hermano José Antonio, que se operó el miércoles pasado, un problema en el hígado, y según Sarita estaba mejor. Yo estuve allá, lo fui a ver. La hermana Ángela, esposa de Martín, hermanos que fueron de la iglesia de Arroyo Apolo y se mudaron a Costa Rica, de allá de Costa Rica han estado viendo estos cultos a veces. Y Lee, la hija, la vimos nacer, crecer allá en Arroyo Apolo, y después se fue, se casó, ya tiene bebé. Nos decía que ella estuvo intubada y le pido oraciones por la hermana Ángela. Joshua, el nieto de María Genés y de Robertico, estuvo en una cirugía allá en Fort Myers y ya vino para acá, se siente bastante bien. Robertico nos decía María Montoto el domingo pasado que estuvo con fiebre, parece que de flu, de estas cosas, hijo de María Santana y de William Lugo. Así que no sé si alguno de ustedes... Maybel manda un mensaje. ¿Cómo está Maybel? Maybel dio a luz un bebé. Muchas gracias a todos mis hermanos por sus oraciones. Estamos bien. Saludos a todos. Eso es lo que Maybel dice. Ya saben que nació Darío, no Darío de Media, sino Darío del Southwest, Darío de Sion. Así que un cariño muy grande a Maybel, a Juan Carlos, por la bendición, y Mari Carla y Davidcito deben estar súper contentos junto con Vanessa y con todas las niñas. Frank y María Nogueira no se ven ahí, pero están allá en su casa viendo el... Están diciendo que aunque no vean a Carlos y a María aquí, es que ellos no lo ven por Facebook, ellos lo están viendo directamente en YouTube. Así que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Oremos unos por otros, ocupémonos de otros que quedaron atrás. Este amor, yo quisiera que este amor se nos pegara de Pablo al pastor, que los pastores pudiéramos amar más a las ovejas, como Pablo amaba a las suyas, las recordaba por nombre, les mandaba recuerdos, le decía que intercedía por ellos. Yo quiero que ustedes estén seguros de que nosotros también intercedemos por ustedes. Hace un rato estaba en la casa de unos hermanos que vinieron por primera vez, una hermana que vino por primera vez el domingo anterior, Lidia, por favor oren por ella, porque esta es la última que ha llegado a este país y necesita poder arreglar todos sus papeles y toda su vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande, que el Señor les cuide a todos los que tienen enfermos en otro país, en otro lugar, los que tienen enfermos en Cuba, que se mejoren, los que tienen cargas, problemas, dificultades de trabajo, lo que sea, que el Señor permita que podamos ver que todo eso se va resolviendo, la iglesia se está volviendo a llenar, es necesario que volvamos de nuevo a los demás programas. Ahora ya están preparando, y el grupo está preparando la Feria de la Hispanidad, y esperamos que todos participen. Como siempre, confiamos en que el Señor nos va a bendecir una vez más y que vamos a poder gozarnos siempre en el Señor. Recuérdense que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, porque lo ha prometido. Que Dios les bendiga, en nuestro deseo. Les queremos, oramos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos, fortaléceles, aliviale sus cargas
y que puedan tener, Señor, de ti la bendición, el apoyo, y de cada uno de nosotros, sus hermanos, podamos estar también al tanto de cuánto podemos aliviar la carga de los demás. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Señor les ayude mucho. Esperamos eso. Bye.